Sí, buenas noches, joven estudiante. En primer lugar, permítame saludarlo y a la vez felicitar a aquellos estudiantes, pues, dentro de todos los grupos que están cumpliendo cabalmente con sus responsabilidades. Espero que continúen así y ante todo agradecerle a Dios por esa oportunidad que nos brindan y que ustedes se mantengan con vida y salud, igual que su familiar y todos nosotros. Bien, muchachos, la clase que tengo que explicarle en el día de hoy, ¿verdad? Es precisamente ya el tema que habíamos tratado anteriormente. Más que todo quiero hacer con ustedes un recorderis con relación al tema que tuvieron que enviarme o a la responsabilidad que tuvieron que enviarme tanto esta semana como la primera semana, que era la evaluación formativa. ¿Qué ocurre? En esa evaluación formativa, como vieron ustedes, estábamos tratando sobre lo que era por qué el nombre de o la relación entre Panamá y los Estados Unidos y no entre Panamá y otro país o Estados Unidos con otro país, ¿verdad? También se le trató sobre lo que era una intervención. Ahí le expliqué sobre los tipos de intervenciones que íbamos a tener. Se le dieron algunos ejemplos en donde hablamos de intervenciones armadas solicitadas, en el cual esa intervención armada solicitada también la conocemos como intervenciones en derecho, y las intervenciones armadas de hecho. ¿Qué significa? Pues estuvimos explicando esas connotaciones. Armada en derecho es donde la ley nos asiste porque se nos ha solicitado, ¿verdad? O se le ha solicitado por parte de las autoridades principales nuestras panameñas a las autoridades norteamericanas. Y las intervenciones de hecho, como su nombre lo indica, eran intervenciones de antojadizamente que se daba por parte de Estados Unidos, en donde deseaban marcar ese poder que tenían y lograr ellos su objetivo. Ok, con relación a esas intervenciones, muchachos, me toca ahora de manera rápida hacer referencia de algunas de ellas, ya que esto es un material investigado por ustedes y que no es materia precisamente exclusivamente universidad. Lo han visto en sexto, quinto, sexto año, y que estamos tratando de recordar para poder seguir adelante con material ya específicamente de universitario. Dentro de estas intervenciones armadas solicitadas, o de hecho podemos recordar la del 7 de septiembre de 1860. Aquí se dio una trifulca armada por parte del ejército norteamericano hacia los panameños, en donde trajo por consecuencia un total de 6 muertos por parte de Estados Unidos y 3 heridos por parte de Estados Unidos. Bueno, después de unos cuantos días, cuando todo entró a la normalidad, los norteamericanos se retiraron de estos lugares o sitios en el cual estaban establecidos. Tenemos la siguiente intervención armada solicitada del 9 de marzo de 1865. ¿Qué ocurrió aquí, muchachos? Vemos entonces que en esa época Panamá estaba unido a la Nueva Granada y se dio la situación o nombramiento del gobernador Leonardo Carancha, en el cual no era querido ni aceptado por la ciudadanía, y esto trajo como consecuencia algunos disturbios, y de por ello entonces se dan estos conflictos, ¿verdad?, entre norteamericanos, panameños, en la época en la cual estábamos unidos a la Nueva Granada. Otra que podemos mencionarle es la de 1902, en donde se da la intervención de Estados Unidos a través de la firma del convenio o tratado de paz, como se le llamó el Wisconsin, en el barco Wisconsin, que le ponía fin a la guerra de los 1000 días. Estados Unidos quería paz porque él tenía otros objetivos. Conflicto entre Panamá, la Nueva Granada o Estados Unidos no le convenía a Estados Unidos. Por eso él garantizó la paz a través de la firma de este tratado en el Wisconsin en 1902. Otro
de las intervenciones armadas solicitadas, podemos decir la de 1906, donde Mariano Arosemena o Manuel Amador Guerrero, perdón, quien solicitó a los Estados Unidos de Norteamérica para que intervinieran ante una revuelta o disturbio o inestabilidad que se daba en el Istmo. También tenemos la de 1912, que fue sobre unas elecciones generales que se dieron en el Istmo de Panamá y en el cual fue bajo la presencia de la policía o autoridad norteamericana. La de 1925, que se da a través de la lucha inquilinaria. Esta petición la hace el presidente Roberto Chiaris a las autoridades norteamericanas para que intervinieran y le ayudaran a llevar la paz, ya que los panameños estaban volcados en las calles a través de protestas por el alza de los alquileres, de los precios, de los cuartos que se daban. Y la de 1990, que si bien es cierto, en esa época se le iba a dar un golpe de Estado en Dara, ¿verdad? Y es por ello que algunos aducen de que fue solicitada y no se dio el golpe de Estado producto de que los norteamericanos intervinieron para el mismo. Ahora bien, muchachos, entonces nos toca tratar ahora bastante rápido y le hago esta referencia para que les sirva a ustedes como retroalimentación, porque ya ustedes investigaron esto y me mandaron la información dentro del cual ya estaría evaluando, después de esta clase, estaría evaluando ya esa responsabilidad que ustedes enviaron. Ahora nos toca tratar sobre las intervenciones de hecho, como su nombre lo indica. Yo actúo porque me da la gana, yo actúo de manera subjetiva, ¿verdad? Y podemos mencionar entonces la de 1856 que se dio. Aquí vemos entonces que esta de 1856 fue producto, óigase bien, se da el 19 de septiembre y fue producto del incidente de la tajada de sandía que se da el 15 de abril. ¿Qué ocurre, muchachos? Después de 5 meses de haberse dado la situación, el conflicto entre los panameños y Manuel, en este caso, Jack Oliver, que fue un norteamericano, que pidió una tajada de sandía que valía 5 centavos al pariteño Manuel Luna, que era el panameño, no lo quiso pagar, hubo un desafío, Jack Oliver sacó un revólver, disparó a un lugareño, salió huyendo y allí se le volcó la cantidad de panameños. Cuando viene llegando del ferrocarril que venía de la ciudad de Colón hacia la ciudad de Panamá y llega allá en la estación del ferrocarril, estos señores norteamericanos se bajan en el ferrocarril y por mala suerte le toca, ¿verdad? O se encuentran con este incidente. Eso fue una turbamulta en donde los norteamericanos salieron huyendo para aguarecerse en lo que fue la estación del ferrocarril. Los panameños lo siguen después del disparo que hizo Jack Oliver y logran incendiar los lugares donde estaban los norteamericanos. Producto de esto, entonces, hubieron 16 muertos por parte de los norteamericanos y 15 heridos por parte de los norteamericanos. Un total de 13 heridos panameños y de 2 muertos por parte de los panameños. Trae por consecuencia entonces que transcurrido este hecho, después de 5 meses, llegan una cantidad de 160 soldados marinos de Estados Unidos de Norteamérica y se acantonan en el lugar del ferrocarril para de esta manera intimidar a los panameños y hacer de que pudieran pagar una indemnización, cuando en esa época estábamos todavía unidos a la Nueva Granada. El gobierno de Nueva Granada tuvo que acceder, ¿verdad?, ante las amenazas, acceder a la petición de los Estados Unidos de Norteamérica de poder pagar, ¿verdad?, esta indemnización, cosa que los panameños no fueron los culpables, sino los norteamericanos. Bueno, pero era el poder, era la fuerza y Nueva Granada no podía entonces decir no.
tenía que acceder a lo que decían los Estados Unidos de Norteamérica, y esto trajo por consecuencia la firma de un convenio llamado el convenio CATS, CATS, en el cual allí se estableció la cantidad de dinero. ¿Cuánto se le pidió de indemnización al gobierno de Nueva Granada por este hecho? 412.394 en dólares norteamericanos, pero que ese valor en dólares norteamericanos se tenía que pagar en oro. Ustedes pueden ver, el valor del oro era mucho más, ¿verdad? En ese caso, quiere decir que los norteamericanos salieron ganando satisfactoriamente. Y nos hacemos la pregunta, o dirán ustedes, ¿y qué pasó con la indemnización de los caídos el 9, 10 y 11 de enero de 1964? Se preguntarán ustedes, ¿y qué pasó con la indemnización de los muertos, cantidades de muertos para la invasión norteamericana en 1989? Son interrogantes que nos hacemos jóvenes estudiantes y que nos permite entonces llegar a conclusiones muy propias después de nuestros propios análisis, sin que ningún profesor pueda inducirnos a decir esto se dio o esto es lo que debe ocurrir, ¿verdad? Porque ya ustedes son dueños de sus propias verdades a través de los análisis y la capacidad que tienen como estudiantes. Bien, también entonces, muchachos, podemos mencionar la que se dio en 1885 en la ciudad de Colón y Panamá. Allí se dieron disturbios, ¿verdad? Disturbios fuertemente, y los norteamericanos, a raíz de decir que iban a proteger la vida y honra de sus conciudadanos, logran entonces intervenir. También en 1915, Panamá, Colón y Veraguas, ¿verdad? Se da una situación también difícil para un Viernes Santo, en donde se da este conflicto entre los norteamericanos en la ciudad de Colón y en la ciudad de Panamá. Podemos también manifestar, muchachos, sobre 1918, en donde en la provincia de Chiriquí y Veraguas. Y miren ustedes, en la provincia de Chiriquí se quedaron, si la mente no me traiciona, aproximadamente, creo que fueron 2 años. Y en Veraguas se quedaron 1 semana. Ahora es importante preguntarnos, ¿por qué en Chiriquí 2 años y en Veraguas nada más 1 semana? Muchachos, ¿conocen ustedes lo que son las transnacionales? Ya es importante que ustedes obtengan ese vocabulario de universitario. ¿Qué eran las transnacionales o qué son? Son empresas norteamericanas extranjeras establecidas en el Istmo de Panamá. En esa época se daba la compañía Chiriquí Land Company, que era productora o procesadora de banano, ¿verdad? Lo que era Chiriquí y Bocas del Toro. Por eso ellos tenían intereses creados en Chiriquí, y por eso la necesidad de quedarse mayor tiempo. En Veraguas no le interesaba tanto porque no habían tantos intereses creados de ellos. Quiere decir que de esta manera, muchachos, tenemos la otra intervención armada de hecho, la de 1921, en donde se da a través del fallo Guay. Se escribe Guite, se pronuncia Guay. ¿Qué ocurrió aquí? Se da entonces, producto de la delimitación fronteriza entre Panamá y Costa Rica, le quitan pedazos de tierras que le correspondía a Panamá, queda hacia la región de Costa Rica, y los Estados Unidos, a raíz de o con el propósito de amedrentar a los panameños, logra fondear un barco de guerra, el acorazado Pensilvania, en la bahía de Charco Azul, en Chiriquí, apetrechado en armas, ¿verdad? Y de esta manera logran intimidar a los panameños de la época,
para que aceptara el fallo White, independientemente de que estaban perdiendo su territorio. Así se dio y los panameños tuvieron que acceder en la época. Tenemos también ya en 1964, el 9, 10 y 11 de enero, en donde la masacre ocurrida por parte de los norteamericanos a los estudiantes universitarios, que no, apenas recogían piedra para defenderse, por izar su pabellón, su emblema tricolor en territorio norteamericano. Y por último, tenemos la del 20 de diciembre de 1989. Cantidades de muertos que no se ha cuantificado todavía, la cantidad o cifras de muertos que hubieron por las grandes tumbas comunes, ¿verdad?, que se daban, en donde echaban y depositaban a los muertos de la invasión. Así se da a grosso modo, muchachos, en el cual es un recorderis para ustedes, porque ya ustedes investigaron, me mandaron esta información, pero sí, no quería pasar sin antes hacer esta referencia una vez más para hacer ajustes muy personales en cada uno de ustedes y de esa manera puedan aclarar algunas dudas. Bien, muchachos, entonces continuando con el tema a manera de recorderis, porque ya yo le traté sobre el expansionismo, ¿verdad?, de 1783 y 1989. Ya se le trató eso a ustedes, ¿verdad? En ese caso, creo que le di 89, 1898, 1783 y 1898. Hago la corrección. Bien, el expansionismo se da en esta época. Ya nosotros dijimos y estuvimos tratando qué fue el expansionismo. Fue esa característica muy propia que utilizó Estados Unidos como estrategia para poder lograr un crecimiento poblacional, territorial, y que este crecimiento territorial le permitiera adquirir fuerza, ¿verdad?, en lugares estratégicos en todos los continentes del mundo. En esta época, iniciando en el continente americano. ¿Qué ocurre? Dijimos entonces que este expansionismo se da producto en los 100 años de la historia de Estados Unidos y Norteamérica. En los 100 primeros años es donde se da la característica de mayor valor en este crecimiento poblacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Aquí precisamente cogen fuerza y crecen las 13 colonias que se ubican a través de ese crecimiento poblacional y territorial. Se ubican y quedan atrapadas en 2 océanos, ¿verdad? Eso lo lleva a pensar de que tienen que entonces cruzar frontera. Por eso entonces hablamos de que dentro del expansionismo norteamericano se dan 2 tipos de expansionismo, como lo es el expansionismo continental, el que se dio en todo el continente americano, ¿verdad?, en el cual era permitido y aceptado por los norteamericanos, era bien visto por los norteamericanos, y se da entonces el expansionismo extracontinental. Tienen que cruzar la frontera. Por eso entonces se van a otros continentes del mundo y así logran ubicarse en Guam, en Filipinas y en otras regiones de los continentes asiáticos, incluso en el continente europeo, dentro de países de Europa. Bien, recordamos también, y recuerden, muchachos, que hablamos que para el siglo XVI y el siglo XVII también se da lo que es ese expansionismo territorial, pero ya no de los Estados Unidos de Norteamérica nada más, sino de los países de Europa que eran potencias en esa época. España, Portugal, Francia, ¿verdad?, y demás, que se dan y obtienen ese poder en el continente americano. Bueno, la estrategia de Estados Unidos era poder minimizar y debilitar esa fortaleza que tenían estos países europeos en el continente americano y poder él suplementarlo o suplirlo, ¿verdad?, y de esa manera obtener y adquirir el poder. Bien, yo creo que en este sentido, muchachos,
También hablamos que el expansionismo no era nada más el deseo de adquirir tierras, ¿verdad? Y poblaciones, sino que tuvo otras connotaciones como el punto de vista cultural, geopolítico, ¿verdad? Ideológico, ¿verdad? Y ya lo estuvimos explicando en su primera parte. Bien, entonces, para lograr este crecimiento poblacional, territorial, Estados Unidos se vale de estrategias, de algunas teorías y algunas doctrinas que la utiliza como suya propiamente para enviarla a los países, demás países en donde él tenía ese interés de llegar o de ubicarse. A estas teorías, ¿verdad? O doctrinas podemos conocer la doctrina Monroe, también la doctrina del buen sentimiento y otros que lo vamos a ir tratando poco a poco, como la ley del garrote y otras más. Bien, vemos entonces que la doctrina del buen sentimiento, recuerdan ustedes 1812, antes de 1812 hubo grandes conflictos entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Estados Unidos, para quitarle la hegemonía y el poder a Gran Bretaña en territorios del continente americano, en lugares estratégicos, entonces Gran Bretaña tenía un dominio y un poder con relación al comercio en esa época. Estados Unidos quería quitarle ese poder. Por eso entonces Estados Unidos entró en conflicto con Gran Bretaña y para 1812 se da una paz, se da una alianza, no alianza entre ellos, sino un conversatorio, y se llega a unificar criterios de que debían dejar ese conflicto. Por eso, a ese espacio de paz y de armonía desde 1812 se le llama la era de los buenos sentimientos. Pero ¿qué ocurre? A pesar de que se daba la paz, Estados Unidos tenía grandes problemas. Tenía dos problemas muy grandes que resolver. Uno, la situación que había tenido con Gran Bretaña. Había todavía dolor, había resquemores por parte de Gran Bretaña, y no era que ellos estaban alegres o contentos. Estados Unidos tenía que ver cómo resolvía ese problema con Gran Bretaña. Dos, bien, el otro punto, aspecto que tenía que resolver Estados Unidos, jóvenes estudiantes, era la frontera sur, ¿verdad? En donde Estados Unidos, a raíz de obtener ese poder, logra entonces tener también ese poderío en la parte sur, pero no había definido la misma. Por eso tenía esos dos grandes problemas. Bien, entonces tendríamos que ver lo que sería la doctrina Monroe, o la doctrina Monroe, que surge por John Monroe, que era el presidente de Estados Unidos de aquella época. ¿Qué ocurre? El secretario de Estado en el periodo del gobierno de John Monroe, John Kissing, logran establecer una estrategia, ¿verdad? Y esta estrategia fue a través de un documento que hacen, en donde establecen que la doctrina Monroe no era más que aquella que le daba la responsabilidad a los Estados Unidos de Norteamérica formar parte de el continente americano. O sea, en términos sencillos manifestaba que América para los americanos. Significaba esto, en otros términos, que los europeos no tenían que hacer nada en el continente americano, y quienes tenían que resolver sus propios problemas eran los del continente americano, y en ese sentido Estados Unidos se abrogaba ese derecho en defensa de los países del continente americano. Así a grosso modo lo vemos, pero cuando se aplica esta doctrina es precisamente cuando el zar ruso no le permite a los barcos de la Unión que cruzaran sus aguas, ¿verdad? Que cruzaran sus aguas por Alaska. Entonces allí
el presidente Jean Monroe logra entonces, a manera de contrarrestarle ese poder al zar ruso, logra entonces sacar a flote esta doctrina o este documento para neutralizar así a los rusos y poder cobrársela también. En este sentido, así a grosso modo, muchachos, ahí hablamos pues lo que es el siglo XX, lo que es el siglo XXI, la forma como se reescribe la historia de todos los países del mundo, y ya para el siglo XXI, con el avance de científico y de la tecnología, cómo se van haciendo cambios significativos. Es allí en donde, a través de los norteamericanos, con estas leyendas, ni siquiera le permitían a los lectores de aquella época poder, al leer, sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque ya nos daban análisis ya masticado por parte de ellos, triturado por parte de ellos, únicamente para que los lectores americanos pudieran digerir. Ok, muchachos, en este sentido entonces, a grosso modo, le hago esta referencia, más que todo como un recordatorio de lo que vimos, y que ustedes puedan aclarar algunas dudas y reafirmar aún más los conocimientos en base al compromiso que tienen conmigo para lo que sería el 25 de abril, ya sería la tercera semana, domingo 25, en el cual ustedes tienen que enviarme a las 3 de la tarde, enviarme a través de audio, óigase bien, y le leo aquí el compromiso. Explique con sus propias palabras a través de audio sobre el expansionismo norteamericano de 1783 y 1898. Eso tiene un valor de 45 puntos. Y explique con sus propias palabras a través de audio sobre la era de los buenos sentimientos. La era de los buenos sentimientos. Esa tiene un valor de 10 puntos. Y la tercera, que es explicar con sus propias palabras a través de audio sobre la doctrina Monroe, tiene un total de 45 puntos. Así completamos, jóvenes estudiantes, los 100 puntos ya de lo que sería el compromiso que tienen conmigo en la tercera semana. Que Dios los bendiga, y en la semana de más arriba yo le explicaré, pero en esa semana sería para la formación o evaluación formativa y diagnóstica. Ok, muchachos, feliz semana, que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, y se cuidan.